Vamos a ver. Mira, que no me acuerdo si grabé, no grabé. Dice que no. Así está grabando ya. Bien, buen día con todos. Empecemos, ¿ya, jóvenes? Como les había mencionado, pues en las clases anteriores hemos estado comentando o viendo sobre los vertebrados, ¿no? Empezando con lo que es los peces, luego hablamos de los anfibios, luego hablamos de los reptiles, luego de las aves y la última clase de los mamíferos, ¿no? Cada uno hemos mencionado sus características y clases. Siempre se repite eso, ¿no? ¿Qué son las clases que de esos animales hay? O antes de eso, ¿cuáles son sus características? ¿Cuáles son las características generales? Siempre sucede eso, ¿ya? Ya sí, ya han entrado ahorita y he aceptado, ¿ya? Bien. Entonces, seguimos, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver animales invertebrados. Bien, los animales invertebrados, como acá dice, no tienen columna vertebral. Los animales invertebrados se pueden clasificar en 6 grupos, ¿ya? Artrópodos, moluscos, equinodermos, celenterios, poríferos. Aunque aquí mencionan gusanos, ¿ya? Pero debería ser anélido, nemátodo, pero también así, ¿me entiendes? Filum artrópodo, filum molusco, filum equinodermo, filum celenterio, filum porífero, filum anélido, filum nemátodo, filum platelmintos. Así debería ser. Sino que aquí los han separado en dos grupos. Unos que tienen protección corporal, ¿ya? Algo que los cubre, los protege. Y otro grupo que no tiene esa protección, ¿no? Ahora, otra cosa, aquí en este grupo que estoy señalando con el cursor, a ver, lo voy a agrandar para que puedan observar, este de aquí lo han agrupado con una sola palabra genérica, que es gusanos, ¿ya? Debería ser filum anélido, filum nemátodo, filum platelminto, junto con lo que ya hemos mencionado, ¿ya? Pero los ponen con un término general llamado gusanos, que abarca no solamente a ellos, sino también a veces a algunos ¿cómo se puede decir? Algunos estadios de algunos seres, ¿no? Porque una mariposa, por ejemplo, una mariposa, primero es gusano, ¿verdad? Estaría aquí en este grupo estaría, pero no es así. La mariposa se encuentra dentro de los insectos, o sea, dentro de los artrópodos, ¿me entiendes? Sino que en esta imagen ya yo la he cogido porque está bastante ordenadito, pero a veces hay este error, ¿no? Uno es un error. Lo que pasa es que están utilizando un término muy general, gusanos. Entonces, en sí deberían ser así. Filum artrópodos, filum molusco, filum equinodermo, filum celenterios, filum porífero, filum anélido, nemátodo y platelminto. Ahí acabaría. Ahora, veamos todos. Artrópodos, a ver, tienen protección corporal. ¿Quién tiene protección corporal? Los artrópodos, los moluscos y los equinodermos. Los artrópodos tienen una cubierta dura, lo que se llamaría un exoesqueleto. Exo es afuera, exterior. Nosotros tenemos un endoesqueleto, o sea, un esqueleto debajo de la piel. Ellos tienen fuera. Los moluscos, algunos tienen conchas. Dentro de ese grupo van a haber excepciones. Siempre hay excepciones. Hay grupos que no tienen, ¿no? La protección corporal que consta de estos moluscos es una concha. Algunos no lo tienen. Igual, los equinodermos, llamados así porque tienen espinas en su piel, tienen espinas o placas. Algunos, hay excepciones, van a ver después. Bien, a ver, por ahí me están preguntando. ¿Dónde está? Ay, Dios, ¿cómo es esto? Después. Ya, si tienen preguntitas, anoten, escríbanlas y cuando termine la clase, ahí me las hacen, por favor, ¿ya? A ver, continuemos. Los que no tienen protección corporal son los llamados gusanos, ¿no? Los anélidos, nematos, platelmintos. Los poríferos, los celenterios, ¿ya? Ahora, hoy
Bueno, mejor explico una vez. Artrópodos. Los artrópodos son llamados así porque sus pies son articulados. Es más, el nombre viene de artro, articulación, podos, pies. ¿Quiénes son esos? Los insectos, los arácnidos, los miriápodos y los crustáceos. Por ejemplo, usted dirá, una araña, es un insecto. No, una araña no es un insecto, está fuera de los insectos, está en un grupo llamado arácnidos. Junto con en este grupo están los escorpiones y esas cosas, ¿no? Los miriápodos, que son, como dice, muchos pares de patas tienen, ¿no? Acá, sobre todo las patas, ¿no? Insectos, 3 pares de patas, o sea, 6 patitas tienen en total. Los arácnidos tienen 4, por 2, 8, o 8 patitas, ¿ve? Los miriápodos tienen, hay miles, o hay de 100 pies, ¿no? Los crustáceos tienen de 5 a 10 patas. Los moluscos tenemos a los cefalópodos, bivalvos y gasterópodos. Cefalópodos no tienen concha externa, ¿ve? Los bivalvos tienen ellos una estructura, una concha de 2 piezas. Los gasterópodos tienen una concha en la espalda, una concha dorsal, ¿no? Pero dentro de los gasterópodos hay seres que no tienen, ¿ya? Equinodermos viven en el mar, cuerpo de simetría radial, estrellas de mar y erizos de mar, ¿ya? Bueno, los gusanos, que son los anélidos, que son animales de cuerpo segmentado en anillos, o sea, su cuerpo tiene forma de anillo, muchos anillos. Los nemátodos tienen cuerpo redondo y no tienen segmentos. Los patermintos tienen forma plana. Los celenterios tienen tentáculos. Encontramos a medusas y pólipos. Ahora, dentro de los poríferos, que es la clase de hoy, ¿no? Conocidos como esponjas, viven en el mar, cuerpo irregular sin simetría, y 95% de los animales, entonces, son invertebrados, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de ellos, de los poríferos, ¿ya? Vamos a comenzar con estos seres porque son los seres más sencillos que pueden haber, ¿ya? Entonces, dentro de la taxonomía, dentro de los invertebrados, tenemos a los poríferos, ¿ya? Bien, a ver. Esto, por acá, ¿dónde está? A ver, ya se me pasé, creo. A ver, ese niño que está jugando, borre eso que ha puesto. Ya, gracias. Ya. Listo. Este es el filum poríferos, ¿ya? Los poríferos son el primer grupo que vamos a ver. Los poríferos son llamados así porífero porque hay dos palabras. Poro, ¿no? Que son unos agujeros, huecos, y fero, que lleva, porta, que tiene huecos. Entonces el filum porífero se llama así porque son seres que tienen huequitos, como pueden ver aquí en las imágenes, ¿no? Huequitos, así hay diversas formas y tamaños. A ver, los poríferos o porífera, también conocidos como esponjas, simplemente como esponjas, o esponjas de mar, ¿no? Son un filo de animales invertebrados acuáticos que se encuentran enclavados dentro del subreino Palazoa. A ver, existen 3 tipos de animales, hablando sobre el tejido, ¿ya? Los parazoas, los mesozoas y los metazoas, ¿ya? De nuevo, parazoa o parazoos, mesozoa o mesozoos y metazoa o metazoos. Ya son 3. A ver, parazoos, mesozoos y metazoos. Los parazoos son los seres más sencillos. ¿Por qué? Porque no llegan a formar ni tejido, ni órgano, ni sistemas. Los metazoos son los más evolucionados, aquellos que presentan tejidos más especializados. Y los mesozoos son los que se encuentran en el medio. Por eso la palabra meso. Meso significa en medio. Cuando vean ustedes en historia Mesopotamia, va a ser una cultura que se desarrolló en medio de 2 ríos. Un río acá, un río aquí. En esta zona de acá se desarrolló esa cultura en historia. Mesopotamia. Es una cultura que se desarrolló en medio de 2 ríos. Potamo es río, Mesopotamia. Entonces, meso siempre es, o significa en medio. Entonces, mesozoo es aquel, ¿no? El que está en medio. Tenemos a los tenemos a los parazoos aquí. Y aquí tenemos a los metazoos. El mesozoo se encuentra en medio, ¿ya? En medio. Entonces, estos seres, los poríferos, son parazoos, es decir, no forman tejidos, ¿ya? Son mayoritariamente marinos, sésiles. Sésiles quiere decir que están fijos en el fondo marino, pegados en el fondo marino, ¿ya? Y carecen de auténticos tejidos, ya te lo había mencionado. Son filtradores,
gracias a un desarrollado sistema acuífero de poros, canales y cámaras que generan corrientes de agua provocadas por el movimiento de unas células flageladas llamadas los coanocitos. ¿Ya? Entonces, esos son los poríferos. Vamos a ver acá una imagen. Ahí está. Esos son los, algunos, ¿no? Porque son en realidad son un montón. Ahí está. ¿No? Como dice, son sésiles. Ah, están pegados en el fondo marino. Ahí lo ven pegaditos. No están. Algunos tienen por un momento vida libre y luego se fija al suelo. ¿Ya? Así son ellos. Tienen dos etapas en su vida. Una etapa de vida libre y una etapa sésil o pólipo, ¿no? Esto, muy importante. No poseen tejidos. No forman tejidos. Son estructuras de muchas células, son pluricelulares, un montón de células están ahí juntas, varias, diversas formas, pero no forman tejidos. Lo que ellos forman es esa estructura que ves ahí, ¿ya? Porque a ellos les conviene esa estructura, porque de esa manera atrapan el agua y pueden alimentarse, reproducirse y todas esas cosas, ¿ya? Características, ya los había mencionado, son pluricelulares, un montón de células de diferentes formas se juntan para formar esa estructura que ven ahí, de ese color, tamaño y de forma que ven aquí en la imagen, ¿ya? Tienen dos estratos germinales y entre ellos un mesénquima. Quiere decir que esa estructura que ves ahí tiene tres partes. Una parte externa, una parte interna y una parte media, ¿ya? Vamos a ver con unas imágenes, ahí les voy a explicar. Simetría radiada o asimétrica. O sea, algunos tienen simetría radiada y otros no tienen simetría, ¿ya? A ver, hay dos tipos de simetría, les explico. La simetría bilateral, pi de 2, cuando, por ejemplo, a nosotros nos cortan así, por la mitad, ¿sí? Imagínate que un corte así, este segmento se parece a este otro segmento. Tengo simetría, pero ¿qué simetría tengo? Bilateral, 1, 2. En cambio, si a mí me cortan como si fuera desde el ombligo, ¿no? Como si fuera una pizza, ¿ya? Ya, así por ejemplo me cortan. Entonces, imaginen el corte ahí y este corte acá. Ese corte que está en el medio, no hay un ojo, ¿verdad? Pero en el otro corte hay un ojo. Entonces, esas partes no se parecen. Entonces, yo no tengo simetría radial. Solo tengo una simetría bilateral. En el caso de estos seres, a ellos los corta como, a algunos, no todos, les corta como pizza y ahí las partes son igualitas. Tiene simetría radial. Pero hay otros que no tienen ni bilateral ni radial, son asimétricos, no tienen esos segmentos iguales cuando se los corta, ¿ya? Por eso son asimétricos. Sin tejidos verdaderos ni órganos, ya hemos dicho que no tienen tejidos. Si no tienen tejidos no pueden tener ni órganos, tampoco sistemas, ¿ya? Su cuerpo con poros y conductos, tienen huequitos llamados poros. Superficies internas con coanocitos, o sea, dentro de la superficie vamos a encontrar unas células llamadas coanocitos, ¿ya? Sin partes móviles o apéndices, o sea, no tienen brazos, pies, no, nada de eso, ¿ya? Digestión intracelular. Su digestión quiere decir, como no tienen tejido ni nada, ingresa el alimento y ese alimento ingresa directamente a cada una de las células, ¿ya? Por eso el nombre de intracelular. Y la respiración es por difusión, o sea, ingresa también el aire y a cada una de las células entra el oxígeno y sale también sus desechos directamente, ¿ya? Pues es una respiración por difusión. No tienen órganos, no tienen pulmones, no tienen nada, ni branquias, ni nada de esas cosas. Simplemente el oxígeno ingresa. Esqueleto interno de espículas. Hay unas estructuras calcáreas rígidas que se van dentro del cuerpo de esta y que permite que tengan esa forma así sólida, rígida que ven ahí en la imagen. Ese es un esqueleto interno de espículas. Reproducción asexual y sexual. Hay dos formas de reproducirse. Ya lo vamos a explicar luego, ¿no? Bien, estas son las características generales de los poríferos. Acá ven otra imagen donde pueden observar la estructura, forma y color y tamaño de estos seres, ¿ya? Estructura de las esponjas. Acá hay una imagen. Esta es una esponjita. Acá hemos visto huequitos, ¿cierto? Un huequito acá en la parte de arriba, en la imagen anterior, ¿sí? Miren. Acá, ¿ves? Esos huequitos, ¿ves? En la parte superior, que son de diferente forma y tamaño también, ¿ya? Eso es lo que vemos acá. Ese huequito. Ese huequito se llama ósculo. Miren acá la pizarra, ¿ya? En la diapositiva. Se distrae. Este huequito de arriba se llama ósculo. Pero si observamos el cuerpo de este ser, por todos lados hay unos huequitos llamados poros. Acá está el poro.
Hay un montón de poros, ¿ya? Acá solamente han dibujado así estos cuadritos nada más así para que veamos y podemos ver las otras partes. Pero en realidad todo su cuerpo está lleno de poros, que es por donde ingresa el agua. Aquí está, esta flecha me dice el agua, ingresa por este poro. Dentro de esta cavidad llamada atrio, ¿ya? Acá le llaman poro inhalante. Ah, ¿por qué? Porque va a ingresar. In es dentro, inhalante. Ah, ingresa el agua de mar ingresa por ahí. Este ósculo, pues este hueco, por ahí sale el agua, ¿ya? Ingresa por los poros y sale por ahí, ¿no? Pero antes se encuentra atrapada en este atrio o cavidad, ¿ya? Ahora, vamos a ver la composición o estructura. Aquí vemos una célula, otra célula, otra célula, otra célula. Se juntan ellos, se juntan, ¿no? Y van a formar una parte externa. Como estas células se llaman pinacocitos, esta parte externa se va a llamar pinacodermo, ¿ya? Y acá hay otra estructura interna, que son estas células flageladas, que tienen colita. Esos son los coanocitos. Como son los coanocitos, van a formar la estructura llamada coanodermo. Y en medio de los dos, hay una estructura blanca, gelatinosa, acá está pintada o representada de color blanco, llamada mesoglea. Ahí vamos a encontrar a las espículas, que son estructuras rígidas. Vamos a encontrar a otro tipo de células también, ¿ya? Ahora, estos poros que ven acá, esos poros, esos huequitos que ingresan, están formados por unas células llamadas porocitos, ¿ya? Porocitos, ¿ya? Muy bien, listo. Acá está la cavidad atrial o atrio que se llama. Está la parte interna, el huequito que pueden ver ahí, ¿ya? Bien. Ahora, aquí en esta imagen, vamos a sacar, en esta imagen aquí han aumentado a este coanocito para ver su forma. Ahí está. ¿Ya? Acá está el cuerpo, tiene un núcleo, tiene su cuerpo una colita, un flagelo le llaman, ¿ya? Un flagelo, esto es un flagelo. ¿Ya? Listo. A ver. Aquí está otra imagen donde vamos a poder apreciar mejor lo que les expliqué, ¿no? La parte externa, esto que está acá de amarillo, estas células que ven acá, se han juntado entre sí, son acá está mal escrito, ¿ya? Es pinacocito, no es pionacocito, es pinacocito. Estos pinacocitos, cada uno de ellos, forman el pinacodermo. Dermo es piel, acuérdate. Pinaco hace referencia al pinacocito. Estas células flageladas que tienen su flagelito, su látigo ahí, son los coanocitos. ¿Ya? Ahí está el nombre, coanocitos, ya. Pero todas ellas juntas forman el coanodermo. Y en medio de ellos dos está la mesoglea, que es una sustancia gelatinosa que los junta, ¿ya? Que los junta. Y dentro de esa mesoglea hay otras células también. Pues te he dicho que este ser es un ser pluricelular. Está formado por muchas células, pero que no llegan a formar tejidos. Forman estructuras, se juntan para formar estructuras porque ya les conviene tener esta forma que ven aquí, les conviene porque así ingresa el agua adentro y aquí se atrapa los alimentos. Imagina a esta célula persiguiendo un alimento en el mar, sola, sin brazos, sin nada que pueda atrapar. Es difícil, por eso que forman esta estructura junto, pero no llegan a formar tejidos, mucho menos órganos y sistemas. Solamente tienen una estructura formada por la reunión de estas células de diferente forma. Aquí vemos, por ejemplo, otra célula, el porocito, que está de azulito, que forma justamente el poro. Pero aquí ingresa el atrio, ¿no? La parte interna está acá. ¿Ya? Bien, continuemos, jóvenes, continuemos. Acá está. En cuanto a sistema digestivo, sistema circulatorio, hemos dicho que no tienen tejidos. Si no tienen tejidos, no pueden tener órganos. Si no tienen un conjunto de órganos, no pueden formar sistemas. Por eso que ven ahí esa marca. No hay sistema, no hay sistema, no hay sistema. Pero ¿no hacen digestión? Sí, sí hacen digestión. Estos huequitos que ven acá están los huequitos de los poritos, ingresa a través del agua, ingresa partículas, partículas que están disueltas en el agua, ¿no? Ingresan dentro y estas células atrapan, cada una atrapa su alimento, ¿ya? Por eso que no hay sistema digestivo, pero se hacen digestión, ¿ya? Una digestión intracelular, o sea, cada célula se encarga de ello, ¿ya? No hay sistema circulatorio, pero el agua ingresa. Acuérdate que el sistema circulatorio necesita de un corazón y vasos sanguíneos, ¿no? En este caso no tienen ellos eso. Entonces ingresa el agua, que es el líquido circulante, llevando oxígeno y sacando dióxido de carbono, ¿ya?
No hay sistema excretor, pero ellas se reproducen. ¿Ya? Estos seres se reproducen de una forma. O sea, no tienen órganos como los testículos, los ovarios, la trompa de Falopio, no tienen eso. No tienen el sistema excretor, pero sí se reproducen. ¿Ya? Sistema nervioso no tienen cerebro, no tienen neuronas ni nada, pero cada célula entre sí se intercambian información. ¿Ya? Bien, continuemos. Acuérdate, ellos no tienen sistemas, no tienen órganos, no tienen tejidos. Poríferos. En cuanto a su reproducción, tienen dos tipos de reproducción, una reproducción sexual y una reproducción asexual. La sexual me dice que es la presencia de dos progenitores, ¿no? Uno va a producir un óvulo y el otro el espermatozoide. En cambio, la asexual no, solamente un solo ser se reproduce. ¿Ya? Un solo ser se reproduce. A ver, aquí vamos a ver las dos clases de reproducción. Tenemos la reproducción sexual y aquí la reproducción asexual. Veamos la asexual. Sí, acuérdate siempre, A significa sin, ¿no? Es asexual, ya, no hay la presencia de dos sexos, solamente uno nada más, ¿ya? Esto se da por gemación. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos a nuestra esponja y le comienza a salir un bultito pequeñito. Luego ese bulto se separa y viene a ser una esponja de vida libre. Luego se pega en el fondo marino y es una nueva esponja. Es una forma de reproducción asexual. En el caso de esta reproducción sexual, algunos van a van a producir el huevo, ¿no? El óvulo, y otros el espermatozoide, ¿no? Acá está el espermatozoide y óvulo. Se da la fertilización, la fecundación. Luego se comienza a transformar este ser en embrión, en una larva, y luego forma una nueva esponja. ¿Ve? Entonces, la asexual solamente ella se reproduce. La sexual, hay la presencia de dos gametos, ¿no? El espermatozoide y el óvulo que se fecundan y da inicio a una nueva esponja. Esa es la forma de reproducción de los poríferos. Y aquí hay un resumen, ¿no? De todos. Hemos hablado del porífero, pero eso sería como un resumen o como un esquema donde me muestra, pues, a todos los invertebrados, con la gracia de que aquí no aparecen los poríferos, ¿ya? Quizás por espacio no lo han puesto, ¿ya? Aquí tenemos a los artrópodos, aquí tenemos a los moluscos, a los equinodermos, a los anélidos, nos faltan los platelmintos, nos faltan los nemátodos, ¿no? Los poríferos sobre todo nos faltan, ¿ya? Pero hay unas características de los animales invertebrados en general, ¿no? Se caracterizan porque no tienen columna vertebral, son principalmente ovíparos, ¿ya? Se reproducen por huevos. Algunos presentan una protección corporal, perdón, como conchas o alguna estructura que los protege, y otros no la tienen. Dentro de los artrópodos, a su vez, se van a clasificar en insectos, crustáceos y arácnidos. Entonces, la araña, jóvenes, se encuentra aquí en este grupo. Uno va a decir, araña es un insecto, igual que una mosca. No, son dos cosas distintas, ¿ya? Dentro de los arácnidos se encuentran las arañas y los escorpiones, ¿ya? Bueno, así en forma general les digo, porque hoy día la clase de hoy ha sido poríferos, ¿ya? Acá están los moluscos, aquí están los equinodermos y aquí están los anélidos, ¿ya? Entonces, mira, ¿por qué les puse esta imagen? Porque hoy van a ser solamente de los poríferos, no quiero que me hagan este esquema de los poríferos, pero ¿por qué les muestro esto? Porque vean que esto sí es un mapa conceptual. ¿Por qué? Porque como pueden ver, aquí están las palabras enlaces. Se caracterizan por qué, se clasifican en, se caracterizan por, ¿no? Son las palabras enlaces que son muy importantes, que siempre suelo pedirle a ustedes cuando envían su trabajo, ¿ya? Y algunos no lo hacen. Ponen cuadritos y líneas y está, pero ya eso no es un mapa conceptual. ¿No, jóvenes? Bien. Listo. Continuemos. A ver, creo que es la última, me parece. Sí, la última. Listo, jóvenes. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna consulta sobre los poríferos? Primero hemos visto animales invertebrados, eso es lo que vamos a ver en forma general y se ha mencionado los animales invertebrados. De todos los animales invertebrados, hoy hemos hablado de poríferos. Y entonces su mapa conceptual va a ser de poríferos, de las esponjas, ¿no? Hay las partes que tienen, ¿no? Que son animales que no tienen tejidos, no tienen órganos, no tienen sistemas, es lo que tienen que explicar ahí. Estos
poseen los siguientes es decir, células. Hay pinacocito, coanocito, ¿no? Espículas. Entonces, todas las cosas tienen que ustedes mencionarlas, ¿ya? Acuérdense que ya, y al último les he presentado un mapa conceptual, ¿ya? Así más o menos tienen que ser poríferos, ordenadito con sus palabras enlaces. Bien, joven, entonces los dejo para que puedan ir realizando su mapa conceptual y cualquier cosa